Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos. Les saludo en este día número 2 de nuestra jornada de lectura del libro de Romanos. Y vamos a entrar de lleno al capítulo número 2 para no hacer muy extenso este audio, entendiendo que el tema es amplio, pero le prometo muy interesante de investigar. En el primer capítulo, el apóstol Pablo prácticamente lanzó una bomba expansiva de culpabilidad sobre el ser humano pecador. Y como una respuesta humana natural, no faltó quien buscara escaparse de esto. Y los primeros que tratan de huir son los moralistas. Y esto no es extraño. Desde que el evangelio comenzó a predicarse, apareció de inmediato esta raza, ¿verdad?, de moralistas y religiosos. No por nada el mismo Juan el Bautista arremete contra ellos y les reclama: ¿quién les enseñó que podían escapar de la ira venidera? Pablo aquí en este capítulo se encarga de alguna forma de cerrar todas las puertas. Él sabía que había quienes iban a querer escaparse del juicio. Por eso se encarga de cerrar todos los portillos para que nadie pueda escaparse del justo juicio de Dios, sino para hacer notar la innegable necesidad del evangelio para toda persona, sin importar su condición ni su percepción personal. El apóstol le habla primeramente a los moralistas, es decir, a los que dicen que son buenas personas y que incluso algunos de ellos son muy buenas personas, muy agradables. No son como los del capítulo número 1, ¿verdad? Y que rápidamente pudieran haberse montado en la ola de la acusación contra esos pecadores aberrantes del primer capítulo, y les dice: no tan rápido, porque tú que juzgas a otros, tú haces lo mismo. Es curiosa esta actitud de muchos, ¿verdad? Tal vez se debe a que tratamos de justificarnos a nosotros mismos en las maldades de otros. Yo no soy tan malo como aquellos. Y cuando queda al descubierto el pecado de aquellos pecadores así declarados, pues de alguna manera nos montamos y empezamos a juzgarlos y a tratar de ocultar nuestros propios errores con los errores de los demás. Pero Pablo les dice: ustedes están igualmente condenados, porque si juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Y tal vez pudieras decir: yo no hago nada de lo que dice el capítulo 1. No se refiere a las acciones en sí, sino a pecar. Todos pecamos. Debemos entender que el pecado no son las cosas malas que hacemos, sino toda desviación a la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, todo aquello que no es perfecto y justo de acuerdo a Dios. Y en eso todos somos culpables, mis hermanos. El moralista dice: yo no soy tan malo, yo soy bueno. Pero yo te pregunto, ¿bueno según quién? Al enfrentar el juicio de Dios, mis amados, ¿cuál crees tú que será la medida? Fíjate lo que dice el versículo número 2. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y yo te pregunto, ¿qué verdad? La suya, no la nuestra, no la que yo creo o por lo que yo siento, sino a su verdad establecida. Ahora, si podemos ponerle un estándar personal, ¿quién dijo ser la verdad? Cristo. Entonces Él es la medida. Por lo tanto, cuando seamos juzgados, no podemos confiar en nuestra calidad moral, aunque sea mejor que la del pecador empedernido, por muy alta que sea nuestra moral. La medida es Cristo, la verdad hecha carne, y ante Él nadie puede compararse en lo más mínimo. El problema del moralista, mis hermanos, es que el arrepentimiento va a ser mucho más complicado para él que para el pecador declarado, porque piensa que su moral lo libra del juicio de Dios. Pero Pablo le dice que la benignidad, la tolerancia y la paciencia del Señor no son un resultado, sino una causa. El moralista cree que le va bien porque es una buena persona,
Pero la Biblia nos enseña que es al revés, que le va bien, porque Dios quiere que le vaya bien. Lo que Dios busca es guiarlo a que se arrepienta. ¿Se da cuenta? La benignidad de Dios no es un resultado de nuestras acciones, sino es una causa que va delante de nosotros y busca guiarnos hacia el arrepentimiento. Hay que recordar que la Biblia dice que lo que Dios quiere es que todos los hombres se arrepientan. Con el pecador empedernido, con el pecador declarado, Dios usa las consecuencias directas de sus acciones. ¿Se acuerda? Lo veíamos el día de ayer. Y con la gente buena o moral, pero igualmente pecadora, como dije antes, Dios usa su bondad y su paciencia para guiarlos a ambos al arrepentimiento. Ese es el objetivo, que la persona buena se arrepienta de su pecado. Pero si no lo hace, esa bondad de Dios se va a volver en su contra en el día del juicio. Por eso dice que si la menosprecias, acumulas ira para el día de la ira. Porque ese día el Señor va a juzgar a todos, sin excepción de personas, a los buenos y a los malos, de acuerdo al Evangelio. Ahora, hay que poner atención, aquí dice que dice ahí que recibiremos la retribución proporcional a nuestras acciones, que habrá angustia y castigo para todos los que hacen mal, y que habrá gloria e inmortalidad para todos los que permanezcan haciendo lo bueno y lo justo. Querido hermano y querido amigo, que eres bueno o que te crees una buena persona, no te dejes engañar por tu pensamiento. La gloria y la inmortalidad es para aquellos que permanecen haciendo lo bueno, es decir, para los que son perfectos, según la medida que ya se estableció. Y esa medida dijimos que es Cristo mismo. Eso nos hace pensar que es prácticamente imposible que alguien llene esa medida. Solo hay uno, Cristo Jesús. Entonces, la moral nunca va a ser suficiente. ¿Lo comprendes? Puede ser infinitamente menos malo que Hitler y ser incluso tan bueno como la Madre Teresa de Calcuta. Ellos no son la medida, mis hermanos. La medida de moral perfecta es Cristo. Si no llegas, estás condenado. Después viene una sección donde habla de aquellos que pecan sin conocer la ley de Dios. Y dice que ellos van a perecer sin la ley. Lo que quiere decir es que desconocer directamente la ley de Dios no nos exime a nadie de la culpabilidad. Porque recuerde que el Señor manifestó su ser a través de las obras de la creación, pero el hombre decidió no reconocerlo. Entonces va a ser llevado a juicio por la ley que hay en su corazón y su conciencia lo va a juzgar. Y sabemos que eso no va a terminar bien. Ahora, conocer la ley no nos ayuda tampoco, porque no es suficiente con conocerla, dice Pablo, hay que cumplirla, lo cual también es imposible para el hombre sin Jesús. Entonces no importa en qué lado estemos fritos, con o sin ley. Y por extraño que parezca, hermano, eso es justicia. A eso es a lo que se está refiriendo. Los que tienen ley como los que no tienen ley, ambos serán juzgados de la misma manera. Eso no hace ninguna diferencia. Conocerla o no conocerla no hace diferencia, porque lo importante es cumplirla. El que conoció la ley o el que conoce la ley no tiene ninguna ventaja sobre el que no la conoció, porque necesita cumplirla y aunque la conozca, no es capaz de hacerlo. En la segunda parte, el apóstol aborda a aquellos que creen que pueden escapar del juicio, pero a través de una vida religiosa, de una vida devota. Les dice, ustedes se llaman a sí mismos judíos y conocen la ley y se creen guías de ciegos y maestros de niños, luz de las tinieblas. Es decir, que ellos se jactaban de su linaje, de sus prácticas y de sus conocimientos. Sería algo parecido como decir hoy, yo soy cristiano. Es más, desde que nací, ya nací en un hogar cristiano, hijo de pastor, conocedor de la Biblia, creo en Jesús.
he ido a la iglesia todos los domingos, me bauticé, conozco la palabra, es más, le enseño a otros sobre la palabra, les doy consejos, les muestro lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero el apóstol a esa persona nos dice: despacio, vaquero, eso tampoco te va a servir. Porque tú que enseñas a otros, te enseñas a ti mismo. Si enseñas que no debes de adulterar, ¿tú adulteras? Y recordemos que Jesús puso un estándar mucho más alto. Dice Jesús: al que vea a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, toda clase de idolatría, mis amados, es adulterio espiritual. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida es adulterio. Si para ti es más importante tener un celular, si para ti es más importante tener conexión a internet, no puedes estar desconectado de internet 1 hora porque te agarra el desespero, porque te agarra la picazón y no sabes qué vas a hacer porque no tienes internet. Pero puedes estar desconectado de Dios por muchos días, hermano. Eso es adulterio espiritual. Si puedes estar sin leer la palabra durante mucho tiempo, pero no puedes estar sin ver las redes sociales por un par de minutos, hermano, eso es adulterio espiritual. Ahora vuelvo a preguntarte: ¿adulteras? ¿Tú qué dices que no se debe robar? Dice Pablo, ¿robas? No, yo no robo. Nunca he asaltado un banco, nunca he asaltado a nadie a mano armada. Pero espera, no solo eso es robar. Hay muchas maneras y muchas cosas que se pueden robar. A veces robamos tiempo del trabajo, ¿verdad? Buscamos una excusa para salirnos antes o para entrar después. Robamos servicios, trampeamos por ahí la luz, el agua, hacemos ahí por ahí algún arreglo para que no me llegue tanto aunque lo consuma. Cuando tomamos cosas sin pagar en el súper, probamos la fruta antes de pagarla, todas esas cosas, incluso cuando le niegas a Dios lo que a Dios le pertenece, eso es robar. Por eso Pablo pregunta: ¿tú robas? ¿Tú que estás contra los ídolos, cometes sacrilegio? Es decir, ¿tratas lo sagrado de manera mundana? Es decir, no le das el respeto a aquello que Dios exige respeto. No respetamos lo santo de Dios, el llamado que Dios ha hecho, las cosas y las personas que Él ha apartado. Tienes en poco lo que para el Señor es santo. Te pregunta nuevamente: ¿cometes sacrilegio? Por eso dice Pablo: por esa causa, por la causa de esos religiosos, los hombres blasfeman de Dios todo el tiempo. Por causa de quienes hablamos la justicia de Dios, pero no la practicamos. Y todos somos culpables, incluyéndome y empezando por mí. Todos somos culpables de eso. Todos vamos a ser enjuiciados porque diciendo que somos, teniendo nombre de cristianos, muchas veces blasfemamos y hacemos que otros blasfemen de Dios porque no nos comportamos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Ahora Pablo termina el capítulo hablando de la circuncisión, que es esa marca física de la conversión a la ley de los judíos, y les dice: eso de nada les sirve tampoco, porque no viven de acuerdo a eso. Vamos a pensarlo de esta manera, mis hermanos. Es como el bote de yogur que compramos en el súper y tiene una etiqueta, ¿verdad?, que dice la marca y dice ahí yogur y dice el sabor del yogur, si es natural o si es de fresa, qué sé yo. Por esa etiqueta nosotros sabemos que lo que contiene es yogur. Pero como buenos mexicanos, ¿verdad?, nos acabamos el yogur y ¿qué hacemos con el bote? Lo llenamos de cualquier otra cosa que te puedas imaginar, de frijol, de chile colorado, de caldo de pollo, qué sé yo. Entonces la etiqueta de ese bote ya no sirve, porque el bote ya no contiene lo que dice la etiqueta. De la misma manera, la circuncisión, dice Pablo, no aprovecha si no sigues la ley de forma perfecta, lo cual dijimos que es imposible para el ser humano. Es decir, la circuncisión de nada le sirve porque no siguen la ley al pie de la letra, es imposible que lo logren. Más valdría, dice, que alguien que no la tiene, pero que sigue la ley a la perfección. Eso le iba a contar por justicia, pero igual, entendamos, no se puede. La tenga o no la tenga, es imposible que alguien siga la ley de Dios a la perfección.
Ahora, si podemos traerlo eso a la actualidad, para nosotros podría ser algo como el bautismo. De nada sirve bautizarse, mis hermanos, si no vivimos para Jesús. El bautismo es una conciencia, dice Pedro, una nueva conciencia delante de Dios. Es una decisión de vivir para Él. Alguien que se bautiza pero que no vive de acuerdo a esa decisión es como un bote de yogur lleno de otra cosa. El bautismo es necesario, se tiene que hacer, pero el bautismo se vuelve inválido por sí mismo para salvación si nosotros no vivimos de acuerdo a esa decisión. Es solo una parte de la salvación que es útil, pero se vuelve útil solo cuando vivimos en consecuencia a ello. En conclusión, mis amados, nadie, ni los malos, ni los buenos, ni siquiera los religiosos, tienen oportunidad de no ser por la fe en el Evangelio. Pablo en este capítulo cierra todos los portillos para que nadie podamos escapar, a no ser por el mensaje de la fe en Cristo Jesús. Espero que esta ocasión hayas recibido una palabra también de revelación a tu vida y que estemos meditando en esto, hermanos. Todos lo necesitamos. Esto nos abarca a todos nosotros. No importa de qué clase seamos. No importa si tú eres una persona muy devota y muy religiosa. No importa si tú dices ser una persona buena, mi amigo. Sin el Evangelio, sin la obra de la cruz, todos estamos expuestos al juicio y nadie de nosotros está listo para enfrentar a un Dios santo. Sigamos adelante, mis hermanos, estudiando este precioso libro y dejando que Dios hable a nuestros corazones palabras de vida. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.